¿Cómo nos encontramos en este día? Bienvenidos a un video más de prácticas de lógica de programación. En el video anterior hicimos 5 ejercicios nivel fáciles, que fueron estos, nivel 1. El día de hoy vamos a hacer 5 ejercicios más de nivel 2. Nivel 2 que es un intermedio bajo. O sea, son ejercicios que aún siguen siendo relativamente fáciles. Así que para eso vamos a crearnos, acá tenemos los ejercicios anteriores, que ya los resolvimos. Así que vamos a crearnos por acá. Intermedio bajo. Entonces vamos a comenzar con la consigna 1, que sería la lista de cuadrados. Vamos a ver, poner acá como comentario ejercicio 1. A ver, en teoría sería, sí, el ejercicio 1. Voy a poner ejercicio 6 por contando los anteriores, pero no, mejor vamos a hacerlo así de esta forma. Que decía acá, lista de cuadrados. Lista de cuadrados. A ver, la consigna dice, pide un número n y genera una lista con los cuadrados de los números del 1 hasta el n. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, vamos a crearnos una función que se llama generar cuadrados. Y como parámetro va a recibir un número, por supuesto, que va a ser un entero. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, dado el número, si el número es, por ejemplo, un 5, tenemos que sacar el cuadrado del número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y hasta el 5. Es decir, que tenemos que hacer 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5. Entonces, para esto vamos a hacer simplemente un bucle for. Hacemos for i en range y vamos a comenzar en el 1 para ignorar el 0 y terminamos en número más 1 para que tome el número que ingresen, porque si no va a ser un número menos. Entonces, para esto vamos a poner acá un print que diga lista de cuadrados. Esto lo dejamos así y venimos acá y hacemos también un print con un fstring y ponemos acá que la iteración actual sea igual a esa iteración. Utilizamos el operador de cuadrado para elevar el número al cuadrado y lo elevamos por 2, obviamente. Entonces, ahí en este momento ya vamos a tener cada número al cuadrado. Entonces vamos a imprimir tanto el número actual como el resultado de este multiplicado al cuadrado. Elevado al cuadrado, perdón. Entonces vamos a simplemente pedir un número. Esto tiene que ser un entero. O sea, un input. Ingrese un número. Acá venimos y llamamos a la función generar cuadrados y le pasamos el parámetro pedir número. Y con esto ya tendríamos totalmente lista nuestro ejercicio. Entonces acá abajo nos va a decir ingrese un número y vamos a ingresar el número 5 y acá lo tenemos. Entonces tenemos 1 por 1, el cuadrado, su cuadrado es 1. Del 2 el cuadrado es 4, que sería multiplicar 2 por 2. De 3 sería 9, de 4 16 y de 5 25. Si lo ejecutamos nuevamente y buscamos, por ejemplo, un número más alto, como el 20, vamos a tener muchas más iteraciones. Y tenemos el 1, 1, 2, 4, 3, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Y ahí hasta llegar al 200, que su potencia al cuadrado sería 400. Así que ejercicio resuelto. Podemos hacerlo también, en lugar de hacerlo así directamente, podemos generar una lista
e ir guardando cada uno de los valores, pero creo que después sería más trabajoso porque tendríamos que hacer un for a la lista y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces mejor lo dejamos así. Ejercicio 1 resuelto. Esto lo vamos a comentar por acá. Vamos a buscar entonces la consigna número 2. Que sería palíndromo. A ver, vamos a poner acá. Ejercicio 2. Palíndromo. A ver, sabemos todos que palíndromo es una palabra que se lee igual al derecho y al revés, ¿no? Creo que en algunos sitios los llaman capicúa, si no me equivoco. Em, entonces, teniendo esta teoría, podemos armarnos una función que sería comprobar palíndromo y le vamos a pasar una palabra. Para comprobar esto, vamos a utilizar la técnica del slicing, así como hicimos el ejercicio del video anterior de los números al revés, pero esta vez lo vamos a hacer con la palabra. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es for letra in palabra. No, creo que ni siquiera hace falta. A ver, vamos a agregarnos, vamos a agregarnos una variable que se llama palíndromo y esta va a ser igual a palabra con la técnica del slicing. El inicio no nos importa, el final tampoco. Lo que nos importa es el paso que sea de adelante para atrás. Entonces acá hacemos una comprobación. Si palabra es igual a palíndromo, cabe resaltar que para eso tenemos que normalizar y hacer que palabra sea igual palabra.lower para que sea en minúscula. Porque obviamente si ponemos una palabra, no sé, si ponemos hola, al cambiarla no va a ser igual nunca, porque tenemos la mayúscula, o al menos eso pienso yo. Pero bueno, vamos a comprobar que si palabra.lower es igual a palíndromo, entonces podemos imprimir es palíndromo. Y en caso contrario, imprimimos no es palíndromo. Podemos hacerlo obviamente mucho más bonito como siempre. Entonces hacemos acá un fstring que diga. Acá vamos a tener la palabra es palíndromo. Y le podemos poner también la palabra dada vuelta, así comprobamos como comprobamos de forma visual. Entonces ponemos acá palíndromo y acá vamos a tener exactamente lo mismo, pero ponemos no es palíndromo. Entonces acá lo que nos queda es pedir palabra, que esto va a ser un input, ingrese una palabra. Llamamos a la función comprobar palíndromo. A ver, ¿con qué palabra podemos probar? Radar es una palabra palíndromo, si no me equivoco. Vamos a probar primero el caso en que falle. Por ejemplo, estrella. No sé. Y acá nos dice estrella no es palíndromo. Y así se leería al revés. Ayer se. Entonces volvemos a ejecutar y ponemos radar. Si no me equivoco, radar es palíndromo. Radar es palíndromo. Esto sería igual a radar. Hacemos otra prueba con... complicado pensar en una palabra que se lea exactamente igual al derecho y al revés. Anilina. Si no me equivoco. Exacto. Anilina es palíndromo. Entonces tenemos este ejercicio totalmente resuelto de manera rápida y sencilla. Vamos a hacer otra vez acá
lo comentamos para que quede ahí. Y pasamos al ejercicio número 3. Ejercicio 3. El ejercicio 3, vamos a revisar la consigna. Sería adivina el número. Esto es un poco más didáctico. Vamos a poner acá. Adivina el número. Acá entonces lo primero que vamos a hacer es from random. Vamos a importar random. Vamos a poner, sí, a ver, import random. Creo que lo podemos hacer así. No recuerdo si había que importar únicamente random o randint, que es para generar el número de un número entero, porque el random en sí te genera un número aleatorio entre el 0 y el 1. Entonces no es lo que buscamos. Entonces vamos a acá adivinar. No va a recibir ningún parámetro porque no esperamos. Vamos a acá, número a adivinar. Esto va a ser igual a un random.rand. Sí, tenemos que poner acá en lugar de random, sería un random. Random del 1 hasta el... no sé, hasta el 50 para no hacerlo tan largo. Entonces, obviamente acá nosotros lo que queremos es que el usuario intente adivinar un número, que meta 1, 2, 3, 4, 5 intentos hasta que dé con el número correcto. Cafecito para seguir. Entonces para esto nosotros lo que tenemos que hacer es un loop o un bucle. Y vamos a hacer un while true, como siempre. Entonces para esto, primero vamos a vamos a pedir número, pero adentro del bucle obviamente. Acá lo que podemos hacer es un contador o un intento. Vamos a crear una variable intento que al principio va a ser 0 o vamos a ponerlo en 1. Y al final vamos a intento más igual 1 para ir incrementando. Esto si lo queremos controlar de tienes únicamente 10 intentos para adivinar el número, lo podemos hacer así. Al final podemos poner, no sé, en lugar de while true, mientras intento sea menor a 10. Entonces, no, sea menor o igual que 10. Entonces esto se va a estar ejecutando hasta ese momento. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es pedir número. Acá vamos a hacer la prueba de, no recuerdo, no estoy seguro si tiene que ser sí o sí un entero, porque acá no pusimos entero, aunque sí, random genera un número entero. Entonces, sí, igual lo podemos poner después cuando hagamos la comparación. Intente adivinar el número secreto. Entonces acá nosotros ponemos, comenzamos a preguntar. Sí, vamos a hacer que, bueno, lo primero, sí, pedir número. Vamos a convertirlo acá en un entero. Entero de pedir número es igual a número adivinar. Hacemos un print diciéndole
Acertaste. Felicidades. Y acá vamos a poner también unos signitos de exclamación. En caso contrario, el if. Vamos a hacer un elif. Acá obviamente tenemos que hacer un break para que se rompa el loop, ya que lo conseguimos. Caso contrario, el if. Si int de pedir número es menor a número a adivinar, tenemos que hacerle un print y decirle el número es más alto. Sigue intentando. Y si no, hacemos un print de el número es más bajo. Sigue intentando. Entonces acá lo que hacemos es que en cada intento del usuario se le vaya sumando a intento más 1. Así obviamente cuando llegue a 10 y no ha logrado acertarla, entonces se corta la ejecución. Y al final acá podemos decir si intento es igual a 10, podemos decirle print no lograste acertar el número secreto. Era, vamos a poner acá, número a adivinar. No nos sale porque tenemos que ponerle acá una F. Y ahí ya lo tenemos. Entonces con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Vamos a probar a ver qué tal. De momento tiene muy mala pinta. Sí, a veces hacemos tonterías. Si no llamamos la función, nunca se va a ejecutar nada. Entonces, corremos y ahora sí. Intenta adivinar el número secreto. Entonces, se nos olvidó algo muy importante, que es, si lo acierta, mostrarle en cuántos intentos lo logró. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a hacer un 20. El número es más bajo. A ver, un 10. El número es más alto. Vamos a hacer un 15. El número es más alto. Vamos a hacer un 18 si descartamos un poco. El número es más bajo. 17. Entonces tiene que ser un 16, sí o sí. Acertaste. Felicidades. Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer como mejora es ponerle acá felicidades, acertaste. Podemos hacer otro print. Y le ponemos tuviste intentos. Bueno, intento. ¿Qué sería el número? Intentos. Podemos volver a correr el programa. Y nos va a decir, intenta el número secreto. Vamos a ponerle un 40. El número es más bajo. Vamos a poner un 20. El número es más alto. Vamos a poner un 30. El número es más alto. Ponerle un 35. El número es más bajo. Ponerle la edad de Jesús. El número es más bajo. 32. Felicidades. Tuviste 6 intentos. Ahora vamos a probar el caso de que lleguemos a 10 y que no adivinemos el número. Vamos a poner acá 10. El número más alto. Seguimos poniendo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí se cortó la ejecución. El tema es que
¿Por qué no nos imprimió? Bueno, vamos a cortar esto así. Y ponemos: alcanzaste el límite de intentos y no lograste aceptar el número secreto. Entonces vamos a probar esto acá. A ver, número secreto. Probar con el 10. El número es más bajo, entonces vamos a subir. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahí nos dice: alcanzaste el límite de intentos y no lograste aceptar el número secreto. Era 25. Ah, decía que era más alto, yo leí más bajo. ¿Qué número puse? Ah, puse 110. Ah, eso es algo que podemos... espera, vamos a controlar eso. Que si nosotros tenemos números del 1 al 50, vamos a controlar que obviamente sea... que el número que intentemos poner sea en esos rangos. A ver, sí. Vamos a hacerlo de esta forma. Sí, 0 menor que pedir número menor o igual a 50. Vamos a hacerlo así. Esto vamos a quitarlo acá. Vamos a hacerlo así. Y acá es donde vamos a meter toda nuestra lógica. Incluyendo lo de los intentos. Acá vamos a escribir número fuera de rango. ¿Qué acabamos de escribir acá? Acá lo que estamos diciendo es si pedir número está en un rango de entre 0 y 50, ahí es donde vamos a meter toda nuestra lógica. En caso contrario, le vamos a decir que el número está fuera de rango. Entonces, el intento va a sumarse solo si el número está dentro del rango, porque no tiene sentido que comencemos a escribir 100, 150, 300, menos 85 y que vayamos sumando intentos porque son intentos que no son errados, o sea, ni siquiera estamos participando, por así decirlo. Entonces vamos a correr nuestro programa a ver si funcionan los casos de fallo. Acá vamos a adivinar un número que sería menos 1. Ok. Ahora, que acá tenemos que... Me olvidé de convertir esto en un entero. Entonces, volvemos a correr nuestro programa. Adivinar número. Acá volvemos a poner menos 1. Dice número fuera de rango. Entonces funciona perfectamente. Entonces acá podemos poner 100. Y nos dice también número fuera de rango. Y nos sigue pidiendo números, obviamente. Entonces ahí podemos... El número es más bajo. 30. El número es más alto. 40. 35. 33. 32. 31. Perfecto. Acertaste. Felicidades, tuviste 7 intentos. Vamos a ver si nos contó. A ver, en teoría fue intento número 1, intento número 2, intento número 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Sí, en 7 intentos logramos adivinar. Entonces sí, funciona perfectamente. El tema es... A ver. Porque al final nos muestra el print de que alcanzamos el límite. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si lo dejamos acá adentro.
a hacer el intento otra vez. A ver, ¿qué estamos haciendo, amigo mío? Ok, acá entonces tenemos, vamos a escribir 30. No, entonces adentro no debe estar. Vamos a ver si lo dejamos acá afuera. No, vamos a ponerlo. If intento es igual a 10. Probablemente debería funcionar. Entonces vamos a ver. 10, 20, 15, 17. Felicidades, tuviste 4 intentos. Eso no era lo que queríamos hacer. Pero bueno, ya sabemos que para el caso perfecto funciona. Entonces vamos a poner 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Raro que no nos muestre el print de que alcanzamos el límite. A ver, pensemos. Y si movemos todo esto para acá adentro y ejecutamos. Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Perfecto, ahí sí, ese era el problema que teníamos. Tenemos que lanzar el if acá adentro y cuando llegara a 10 nos iba a saltar que alcanzamos el límite. Entonces bueno, nada, tenemos el ejercicio 3 resuelto satisfactoriamente con muchos problemas, pero bueno, para eso estamos acá, para practicar, para equivocarnos y para después de un buen rato buscando, intentando conseguir la solución a los problemas. Según tengo entendido, ese va a ser el día a día de todos los programadores, así que vamos a prepararnos para ello. Entonces vamos a pasar a el ejercicio 4, que este tiene sus complicaciones. Ejercicio 4 es primo. Voy a poner número primo. Entonces acá vamos a leer la consulta. Un segundo. Que ponemos a cargar. Entonces, acá la consigna nos dice lo siguiente. Números primos. Pide un número y determina si es primo. Solo divisible por 1 y por sí mismo. Por suerte acá nos están dando lo que es la teoría. Porque obviamente nosotros para comprobar un número par e impar, pues ya teníamos más o menos la teoría de cómo sacarlo, cómo demostrarlo. Pero para el tema de los números primos, va un poquito más allá. Nos dice que un número primo es aquel que solo es divisible por 1 y por sí mismo. Por ejemplo, un número primo tendría que ser, por ejemplo, el 3, que solo es divisible por 1 y por 3, porque por 2 no. Creo que el 2 también, porque solo es divisible por 2 y por 1, es decir, es el primo más bajo. Luego podríamos tener también el 5, el 7, podríamos tenerlo, el 11, el 13, el 17, si no me equivoco. Pensé en el 15, pero el 15 no, porque el 15 es divisible por 1, es divisible por 15 y también es divisible por 3. Entonces no. Entonces vamos a ver cómo comprobamos esto. Nos vamos a crear una función que es primo, que va a recibir un número, y en teoría lo que queremos que retorne va a ser un bool. O sea, vamos a retornar true o falso, verdadero o falso. Entonces para esto
lo primero que nosotros tenemos que hacer es, obviamente, vamos a decir que lo que habíamos dicho hace un segundo, que el número primo más bajo va a ser el 2. Entonces, si número, ¿qué estamos haciendo? Si número es menor que 2, entonces vamos a vamos a imprimir. No vamos a imprimir nada, vamos simplemente a return false. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer, acá ya nos dice directamente que si el número es menor que 2 ya no es primo, o sea, ya ahí no hay mucho que calcular. Entonces de ahí en adelante, del 2 para arriba, sí podemos calcular si es un número primo. Porque por ejemplo, si nosotros ponemos el número 20 tendríamos que recorrer desde el 2 hasta el 20 cada uno de esos números hasta para ver si es divisible tanto por o sea, vamos a buscar la lógica de si es divisible por alguno de esos números que recorremos, obviamente no va a ser primo, porque tiene que ser divisible únicamente por uno y por sí mismo. Entonces acá vamos a hacer esto lo siguiente para que se entienda mejor. For i in range, realmente acá vamos a comenzar en el 2 y vamos a terminar en el número. Entonces, haciendo esto nosotros vamos a comprobar, utilizamos otra vez el tema del módulo, que si el número en cuestión, si lo dividimos entre el iterable actual y este nos da igual a 0, si el residuo de eso nos da 0, entonces ahí obviamente vamos a retornar false también, porque eso lo que nos está diciendo es que si yo decir qué le pasa a esto, lo que nos está diciendo es que si nosotros dividimos el número en cuestión por el iterable actual y el residuo de esta división nos da 0, es decir que es divisible entonces por ese número, lo cual nos va a indicar que no es un número primo. Es como por ejemplo si nosotros ponemos el número 15. El número 15 nosotros vamos a poner el 2, el 3, va a ir iterando. En la primera iteración va a ir el 1, después el 2. Entonces cuando llegue al 3 va a dividir el número 15 entre el 3 y obviamente el residuo nos va a dar 0. Entonces ahí va a decir, se puede dividir por el 3. Recuerden que para que sea un número primo tiene que ser divisible únicamente por 1 y por el mismo número, es decir, por el número 15. Solo tiene que ser divisible por esos dos números, no más. Entonces ahí retornamos false y en caso contrario retornamos true. Entonces ahí ya nosotros podemos venir pedir número. Acá vamos a que sea un entero input. Vamos a poner ingrese el número a comprobar. Entonces acá lo que hacemos es un llamado a la función, pero obviamente como nosotros simplemente retornamos y no imprimimos nada, entonces tenemos que imprimir nosotros por acá lo que sería la función es primo y le pasamos pedir número. Entonces, ¿podemos ponerlo más bonito? Por supuesto que sí. Vamos a quitar esto un segundo. Vamos a escribirnos un fstring y pasamos el número, pedir número, es primo, preguntamos y acá nos metemos la función es primo de pedir número. Entonces acá nos va a arrojar el resultado de si es primo o no es primo. Entonces vamos a comprobar que si nosotros le ponemos un 1 nos va a decir que es falso, no es primo. Si le ponemos un 2 debería darnos que sí. El número 2 es primo, true. Obviamente sí, porque como habíamos dicho al principio es el número primo más bajito.
Y también podemos comprobar, por ejemplo, el 3, que también es primo. El 4 obviamente nos va a decir que no. El número 4 es primo, false. Entonces ya ahí podemos, si nos fijamos en el caso que les había planteado del número 15, el número 15 no es un número primo. El número primo es false. Porque capaz mucha gente puede equivocarse a comparar los números primos con los números impares. Y no, no es así. No todos los números impares son primos. Si bien el número 15 es un número impar, no es primo. Ahí podemos mirarlo. Entonces el ejercicio 4 está resuelto satisfactoriamente. Otra forma de determinar si es primo, pero esto ya hay que saber un poquito más de matemática y creo que la mayoría de nosotros va a decir, uff, eso lo vimos en la primaria y no me acuerdo, pero para nada. Si mal no recuerdo, había que elevar dicho número a la potencia. Era algo así, pero no recuerdo exactamente. Si alguno se acuerda, puede dejarlo acá abajo en los comentarios. De momento vamos a dejarlo así, porque no resulta. Y listo. Entonces, pasamos al último ejercicio, que es frecuencia de letras. Vamos a hacer por acá. Ejercicio 5. Frecuencia de letras. Entonces leemos la consigna y dice: pide una frase y cuenta cuántas veces aparece cada letra. Usa un diccionario. Perfecto. Nos da la consigna y nos da especificaciones concretas. Entonces, vamos a escribir aquí una función llamada contar letras. Y de parámetro le vamos a pasar una frase. Entonces, para esto, nosotros vamos a armarnos una variable que se llame conteo. Y esta se va a inicializar como un diccionario vacío. Entonces, fácilmente lo que nosotros vamos a hacer es recorrer la frase for letra in frase para ver si cada una de las letras está en... para así inicializar, obviamente preguntamos si la letra está en conteo. Si ya está, pues le sumamos un número. Y si no está, pues lo agregamos, lo creamos desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar si letra in conteo. Primero vamos a crearlo en cero. Letra not in conteo. Ahí vamos a crear conteo con la clave letra y la inicializamos a 0. Entonces ahí se inicializa y acá simplemente lo que tenemos que hacer es letra más igual 1. Así cada una de las letras, mientras vaya recorriendo, vaya haciendo la iteración, va a ir ingresándose al conteo. A ver, podemos controlar de que los espacios no cuenten. Sí, podemos controlarlo, pero eso ya depende de cada uno. De momento creo que lo vamos a dejar así porque simplemente vamos a poner una frase, no vamos a escribir un cuento. Entonces vamos a escribir y podemos imprimir acá o podemos hacer un for, pero esta vez de conteo. Obviamente, como conteo es un diccionario, vamos a hacer for clave valor in conteo y lo que queremos es quedarnos con sus ítems. Entonces vamos a hacer conteo.ítems e imprimimos clave. A ver, le podemos poner acá letra la que va a ser la clave y luego acá ponemos aparición y va a ser el valor clave. Si quieres podemos ponerle
un punto title para que aparezca en mayúscula. Entonces obviamente acá tenemos que poner lo mismo también. Si la letra punto lower, porque obviamente si ponemos al principio una letra mayúscula, no sé, ponemos de frase papá y la primera P la ponemos en mayúscula, cuando la recorra le va a guardar esa clave como una P mayúscula. Entonces viene la A y la guarda como la A, pero la siguiente P, como está en minúscula, la va a guardar como otra clave nueva. No la va a contar como la primera P que había aparecido. Entonces para esto vamos a normalizarlo, así no tenemos problemas entre mayúsculas y minúsculas. Entonces acá ya tenemos nuestro algoritmo y podemos acá pedir frase. Frase. Vamos a hacer un input. Ingrese una frase. Y acá hacemos un llamado contar letras a la función y le ingresamos pedir frase. Entonces acá podemos correr nuestro programa, ingresar frase. Vamos a ingresar programación. A ver qué nos está diciendo. Dice solo puedes concatenar str. Para para que esto lo hicimos mal. Vamos a hacer conteo letra más igual 1. No sé qué me estaba pasando por la cabeza, pero bueno. Ahí entonces sí vamos a hacer programación. ¿Qué está haciendo esto? Espera. Recorremos la letra en la frase. Si la letra no está en conteo, conteo letra es igual a 0. A ver, pensemos un segundito. El conteo de letra se inicializa en 0. Espera. Ya estoy poniendo acá como una clave entre así. Ahora sí. A ver, programación. Vaya. Acá cometemos errores a diestra y siniestra. Todavía estamos estudiando, todavía estamos aprendiendo, así que lo importante es darnos cuenta del error y obviamente ir mejorando. Entonces acá sí nos resulta como estábamos esperando. Entonces acá tenemos la letra P, aparece una sola vez. La letra R aparece 2 veces. La letra O aparece 2 veces. La letra G tiene una aparición. La A tiene 2. La M 1. El resto tiene 1. Entonces acá se resuelve el ejercicio perfectamente. El error que estábamos cometiendo es que yo estaba creando la clave como una cadena de texto y no estaba teniendo en cuenta que acá teníamos la variable en sí, el que es la iteración actual. O sea, yo estaba poniendo tipo me estaba creando únicamente una clave llamada letra, pero no lo estaba creando con la variable, sino con una cadena de texto. Entonces, al buscar si la letra estaba en el conteo, la creaba, pero luego cuando yo la estaba poniendo, obviamente no la conseguía porque solamente estaba guardando una cadena de texto y no la variable. Por eso nos arrojaba el error. Entonces lo cambiamos a simplemente conteo con la clave de la variable letra, y ahí sí nos creó esa clave en 0 y luego le fuimos agregando 1. Si probamos alguna otra palabra, no sé, por ejemplo, otorrinolaringólogo, que es un poquito más larga, capaz podemos tener que la O aparece 6 veces, bastante. La T aparece 1, la R3, la I2, la N2, la L2, la A1 y la G aparece 2 veces. Y de esta forma terminamos exitosamente, con bastantes tropiezos, nuestro quinto ejercicio del día de hoy. Así que lo vamos a dejar comentado por acá.
Y nada, como siempre chicos, si les gustó este video, si les sirve, no olviden dejar un me gusta, si pueden suscribirse, genial. Em, y también se aceptan sugerencias, pueden dejar en la caja de comentarios cómo lo hubiesen resuelto ustedes, algunas cosas que quizás yo pueda no conocer. Estamos practicando, somos nuevos en esto, así que nada, todos los consejos son bienvenidos. Así que les mando un abrazo gigantesco chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.